Bueno, buenas tardes a todos. Eh, y nada, y gracias por conectaros, gracias por venir un día más a una Pit Talk. Y nada, y muchas gracias en este aspecto, sobre todo a nuestro gran invitado de hoy, que es Pablo de Villota. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí, como te he dicho antes, detrás de las cámaras, ¿no? Muchas gracias por donarnos tu tiempo. Y nada, y bienvenido, espero que sea una gran experiencia, ¿no? Para ti y que nos lo pasemos bien. Claro que sí, pasárnoslo bien, que es de lo que se trata este apasionante mundo de las carreras. Muchas gracias por haber contactado conmigo y me encanta estar aquí y sobre todo ver tu canal, ahí toda la pasión que se respira. Gracias. Y nada, antes de entrar de lleno en la entrevista, eh, quiero preguntaros a los que nos estáis viendo y también a los mods si se escucha todo bien, si se ve todo bien, si hace falta ajustar algo o si podemos proceder. Vale, se oye perfecto. Ole, torero. Perfecto, vale, pues parece que se escucha, que se ve y se escucha perfecto. Pues nada, vamos a entrar en materia. Nada, lo primero de todo, aparte de darte las gracias como he hecho, me gustaría preguntarte un poco sobre ti y sobre cómo te entró el gusanillo, antes nada, sobre nada, la afición por el motorsport. Bueno, a ver, lo de la afición a las carreras era como un poco obligado, pues cuando tenías a tu tío corriendo en coches y tu padre como hermano mayor de ese tío que corría en coches, que era, digamos, un poco, pues como ese gregario que siempre tiene todo deportista, que es el que está siempre allí por detrás preocupándose. Y luego, sobre todo, también la figura esa de hermano mayor, no nos olvidemos, en una época que, por desgracia, pues se mataba mucha gente. La verdad es que da un poco de vértigo pensar un poco ese planteamiento de que mi padre realmente iba a las carreras con mi tío por si pasaba algo y por si alguien se podía, o sea, si se podía matar a su hermano, que hubiera alguien de la familia ahí. Pero bueno, esa era la época y esa era la situación, los años 70. Y entonces, bueno, pues era un poco obligado el crecer ahí en ese mundo y no solo yo, sino muchos de la familia, pues hemos salido todos muy quemados de esto de las carreras, nos encanta a todos y de ahí es un poco donde viene, ¿no? Todos también, pues queríamos de la siguiente generación, soñábamos con eso, de correr en coches y todo esto, pero curiosamente, o no, teníamos la oposición paterna de ayudarnos a correr y progresar. Y no era una paradoja, era precisamente porque en el caso concreto de mi padre sabía de los peligros que implicaba. Yo, vamos, por ejemplo, no olvidaré nunca que mi padre, el día que se mató Gilles Villeneuve, que Emilio estaba allí en esa carrera en Zolder en 1982. Yo recuerdo a mi padre cuando le fuimos a buscar ahí al aeropuerto, a Emilio, a mi padre, que mi padre dijo, yo ya no aguanto más, yo ya no puedo más, esto es demasiado. Y entonces, claro, después de haber vivido toda esta situación, pues claro, solo faltaba que el niño ahora también viniera con las carreras. O sea, cuando luego tienes perspectiva y eres sobre todo luego padre, empiezas a entender mucho mejor por qué tu padre en ese momento pues te lo ponía tan difícil. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo hasta que no me lo pude pagar, pues claro, eso de las carreras era impensable. Entonces luego, claro, empiezas a pensar un poco, echar ahí la vista atrás y dices, bueno, pero yo cómo podía estar de loco para haberme pedido un crédito con 21 años y sí, ingresaba dinero de trabajos a salto de mata y tal, pero bueno, me lié la manta a la cabeza, pedí un crédito, me compré un Citroën AX y empecé a correr. Y claro, como se dice muchas veces, ¿no? De la necesidad virtud, pues claro, empecé yo creo a desarrollar una habilidad especial, más quizá que a conducir, a buscar patrocinadores, porque sabía que por parte de mi padre no iba, no iba a recibir nada. Es más, mi padre me dijo, mira, yo ya, visto lo visto, ya eres mayor de edad, yo no te puedo prohibir correr, pero no va, aquí en esta casa va a haber un plato de lentejas mientras tú sigas con tus estudios universitarios, pero no solo no te voy a dar ni un duro, sino voy a
a hablar con todos mis amigos donde vas a ir a pedirles patrocinio para que no te lo den. Entonces, claro, en esa situación, pues estás ahí como loco y dices, venga, yo tengo que correr y tal. Entonces, claro, la carrera, por buscar patrocinios, era más importante casi que la carrera que iba a tener en la Copa Citroën X. Porque es que si no, no se pagaba ahí el crédito del coche y todo esto. Y bueno, y así fue como empecé a desarrollar esa habilidad al punto que, bueno, seguí corriendo la Copa Citroën X, luego estuve haciendo trabajos pues de conducir el coche de rescate en los rallies, en la Fórmula 1 y todo esto, y era un poco siempre fruto de toda esta inquietud de buscar dinero y actividad y conducir y todo como fuera para poder seguir corriendo y al mismo tiempo estudiar para terminar mis estudios de Derecho porque si no iba a haber lío en casa. Entonces, pues quizá yo creo el punto culminante fue cuando conseguí convencer a una marca de tabaco francesa que se llama Gauloises, que era la patrocinadora de, pues lo conoceréis, de las motos con Christian Sarron, de las motos del Dakar, del equipo PROS de Fórmula 1, todo esto. Y entonces, pues yo le propuse una fórmula bastante así innovadora que consistía y estaba yo convencido que iba a salir, porque le dije, mira, yo si te llevo un Porsche a los estancos, yo te aseguro que si se sortea allí un curso de conducción con ese Porsche, ese día vas a vender mucho más tabaco si o sea, si las promociones que ya de por sí haces en los estancos, que había unas azafatas que daban muestras y todo esto, llaveros y todo eso, y de bueno, pues si yo pongo ahí un Porsche y sorteamos un curso, que te lo organizo yo, todo lo que vendas más de tabaco ese día va a una bolsa para mi patrocinio. Y entonces, pues claro, del tabaco, pues decía, bueno, pues fenomenal, si a mí no me va a costar más y encima, pues resulta que vendo un poco más, pues oye, sin problemas. Y así empezó y funcionó. Funcionó la estrategia y tan contento estaba que la estrategia funcionó que al año siguiente, incluso, que eso para mí supuso un enorme orgullo, conseguí patrocinio para que también patrocinaran el coche de Emilio, que ya sabéis que había dejado ya hace mucho tiempo atrás la Fórmula 1, pero él estaba corriendo la Copa Porsche. Y entonces muchos pensaban que el patrocinio de Gauloises lo tenía yo por Emilio, pero era al revés. Emilio estaba corriendo gracias al patrocinio que había conseguido yo, con lo cual, para mí incluso, que yo le admiraba tanto a Emilio, porque verdaderamente, si fue un maestro en la conducción, lo fue mucho más en todo lo que es la cuestión del patrocinio, porque imaginaos lo que era buscar patrocinios para la Fórmula 1 en los años 70 sin televisión, sin medios de comunicación que estuvieran presentes en las carreras. Y él fue verdaderamente, yo diría, el gran pionero del patrocinio deportivo en España, porque cosas que hoy día casi se estudian en las escuelas de negocio y los gurús te hablan un poco como si fueran novedad, Emilio empezó a hacerlo en los años 70 con, por ejemplo, cosas como el merchandising. Bueno, pues la primera persona que hizo cosas de merchandising para vender y financiar una parte del patrocinio, pues fue Emilio, entre muchas otras cosas. Entonces, bueno, eso también es lo que propició ya la segunda parte, que yo me di cuenta que había alcanzado un buen nivel en la Copa Porsche, acabé cuarto en la Copa Porsche aquel año, Emilio acabó campeón, pero yo, claro, yo decía, la audacia y la imprudencia también de la edad y de la época, que yo decía, pero vamos a ver, pero como yo con 23, 24 años que tengo, no le gano a Emilio, que tiene, pues en esa época debía tener 43 o 44, claro, ahora yo que tengo 55, lo que digo, madre mía, lo que es la imprudencia, ¿no? Pero claro, yo decía, pero si yo es que tendría que ganarle. Y claro, en ocasiones conseguía ser igual de rápido que él, pero me di cuenta que me faltaba oficio. Faltaba el oficio que es lo que supone, claro, pues cuando has corrido en Fórmula 1, cuando has llevado toda esa carrera de Le Mans, de todo esto, claro, es
lo que yo siempre admiro, por ejemplo, en pilotos como Fernando Alonso, ¿no? De la capacidad de ir al límite y no cometer ni un solo fallo. Total, que entonces en esta situación, pues mi patrocinador, pues cada vez me iba pidiendo más cosas que le organizara, porque estaba encantado con todo lo que le organizaba en la parte promocional. Y oye, Pablo, ahora quiero que me organices lo del Dakar, porque el Dakar este año sale por primera vez de Francia y va a partir desde Granada y quiero hacer allí una cosa importante. Y mira, y el equipo pros de Fórmula 1, vamos a hacer el anuncio y quiero que te encargues tú del programa de Fórmula 1. Total, que al final yo me dije, bueno, entre que veo que me falta oficio como piloto y que de piloto no me voy a ganar la vida, como yo tenía la ilusión. Y ese es como ese baño de realidad que tienes. Y curiosamente, después del mejor año que había tenido como piloto, que había hecho pole positions, que había hecho podiums, que, bueno, pero ese baño de realidad que te dices, Pablo, tú no te vas a ganar la vida como piloto y sin embargo a tu patrocinador, que le dan igual tus carreras, a ver si se interesaba, pero veías que decir, él aquí, con lo que está encantado conmigo, es con todo lo que yo lo organizo con temas de patrocinio. Total, que una cosa lleva a la otra y en esa época, pues termino por fin mis estudios universitarios y yo digo, bueno, yo aquí el inglés que hablo es un poco macarrónico del colegio, esto aquí no va a ser suficiente y decido irme a Estados Unidos. Yo digo, bueno, ¿y cómo vas a Estados Unidos allí a aprender y tal? Y dice, bueno, pues en esa época estaba muy fascinado con la NASCAR, la IndyCar y todo esto. Era la época de la IndyCar que estaba en su máxima explosión. Y entonces, pues tenía mucha curiosidad de conocer cómo era aquello. Y entonces yo dije, bueno, pues le voy a ofrecer a la revista Autohebdo que me voy allí de corresponsal suyo. Tenía cierta amistad con Luis Ramón Criado, el director de la revista Autohebdo en esa época, porque siempre participaba en las selecciones del piloto Autohebdo como monitor y todo esto, incluso pues también cosas curiosas al Autohebdo pues le decoraba los coches porque era otra habilidad que tenía, siempre con los adhesivos y los diseños. Siempre, bueno, se me ha dado muy bien lo del dibujo y el diseño gráfico y todo esto. Y entonces yo pues me hacía mis presentaciones, mis diseños, todo esto y pues me dice, bueno, nada, yo te saco la acreditación para todas las carreras. Bueno, total, si a mí no me cuesta dinero, pues adelante. Y yo, eso sí, luego por cada artículo que tú nos mandes, yo te pagaré un dinerillo y bueno, y así fue. Así sobreviví todo ese tiempo que estuve allí en Estados Unidos y quedé fascinado de todo lo que era aquel mundo en Estados Unidos, cómo hacían, cómo activaban los patrocinios. Bueno, fue como de esto que vuelves totalmente alucinado de allí y entre lo que me estaba pidiendo mi patrocinador y mi regreso a Estados Unidos, pues yo dije, bueno, yo de abogado tampoco me voy a ganar la vida, porque esto de derecho ha sido un poco pues para que mi padre esté tranquilo y para que, bueno, la cosa pueda seguir funcionando. Total que fue el vuelco de mi vida que yo dije, bueno, termino los estudios, dejo de competir y voy a montar mi empresa de todo lo que es tema de marketing deportivo, muy enfocado al tema, obviamente, del motorsport. Y así es como una cosa en la vida te va llevando a la otra. Y mi primer cliente, pues fue Goluas, que era mi patrocinador. Y claro, ya tenías un poco esa cierta garantía de que ibas a tener unos ingresos y vas a poder empezar a hacer pues tu estructura empresarial. Y bueno, y sin haberlo yo pensado, pues ahí me surgió justo de aquella experiencia, pues un poco lo que han sido las dos variables de mi vida, ¿no? Los medios de comunicación y luego el marketing deportivo. Porque los medios de comunicación vinieron a través precisamente de haber estado toda esa temporada del año 95 allí en la IndyCar, que a mi amigo Javier Rubio no lo sabía en ese momento, que yo estaba ahí, llamó a la Federación Española de Automovilismo y preguntó, oye, ¿sabéis alguien que haya estado allí en el campeonato IndyCar y todo esto?
y dijo, pues mira, Pablo ha estado allí durante toda esta temporada y si quieres, pues para Eurosport retransmitía la IndyCar, o no recuerdo si es que iba a retransmitir solo la final de IndyCar, que fue un año pues bastante importante porque además ya se hablaba que Jacques Villeneuve venía a la Fórmula 1 como campeón de la IndyCar. Total, que me llama Javier Rubio para comentar esa carrera como comentarista especializado. Nunca había hecho nada de eso. Y, y entonces, bueno, pues salió muy bien lo de la carrera esa, nos divertimos mucho y claro, yo venía empolladísimo, claro, imaginaos, después de haber estado todo el campeonato, claro, te conocías absolutamente a todo el mundo y era muy gracioso porque, claro, según iban saliendo las imágenes, pues claro, iba diciendo, no, esa es la novia de Joe Montana es el quarterback de los Kansas City Chiefs, no, ese es no sé quién, que es Walter Payton, que es el propietario junto a Dale Coyne de este equipo, claro, pues no es que realmente dijeran, bueno, este chico, ¿cómo viene a empollar? Claro, había estado toda esa temporada. Y de ahí fue lo que surgió posteriormente que hiciera con mi querido y añorado Carlos Castellá, que se me corta la voz, la verdad, cada vez que lo recuerdo, que él me ofreció hacer la Fórmula 1 en el Canal Plus cuando era, os acordáis, en digital. Y Raymond Durán, como estaba muy ocupado con Pedro de la Rosa, pues no podía seguir con las retransmisiones. Y Carlos Castellá, que me conocía a través un poco de todo esto, pues me dijo, oye, ¿y no te animarías a la Fórmula 1 de comentarista? Bueno, no lo he hecho así tal, pero venga, adelante. Y de ahí vino. Entonces, pues ya veis, una cosa con la otra. También, pues a raíz de los artículos del Autoebdo que empecé a escribir, ahí vinieron más y empecé a escribir ahí en el Car and Driver, más grandes premios de Fórmula 1. Y entonces, pues era una mezcla que siempre me venía muy bien, porque para todo lo que tenía yo que hacer de mis temas de marketing deportivo, pues estar un poco la parte esta de los medios siempre me venía muy bien. Y ahí surgió todo. Y entonces, pues así es como estuve durante muchos años. Quieto no estuviste, eso desde luego. No, inquieto he sido siempre, sí. Eh, Siempre, la verdad es que siempre me impresiona, ¿no? Cuando traigo al canal y le hago estas preguntas, ¿no? Y me dice, no, pues claro, de esto fui a esto, de esto fui a esto. Siempre, siempre me impresiona al final las vueltas que da la vida, ¿no? Porque, o sea, tú siempre quisiste competir a las 24 horas de Le Mans, si no me equivoco, siempre fue... Os digo que al Ese era final, mi bueno, sueño. pues quizás no, pero tampoco te ha ido mal, ¿no? Porque de una aventura a la siguiente y al final... Y al final mal no te ha ido. O sea, quiero decir... No, es que al final yo creo que si hay pasión, yo creo que la pasión ya te va marcando un poco el camino, porque realmente, pues sí, mi sueño era de niño. Fíjate, más que la Fórmula 1, para mí mi sueño era Le Mans, ganar Le Mans, correr Le Mans. Yo estaba siempre fascinado por esa carrera y mira que la Fórmula 1 siempre me ha encantado, ¿no? Pero bueno, mi sueño estaba más ahí. Quizás también un poco derivado de que por el hecho de empezar a competir más tarde, pues también era obvio que la Fórmula 1 eso iba a ser prácticamente imposible, no había corrido en cars, no había nada, pero también veía un hueco. Pero luego he sido un privilegiado, he tenido una fortuna inmensa porque me ha podido, bueno, esta pasión me ha permitido vivir de lo que me gusta y de lo que me apasiona. Y eso yo, sinceramente, creo que es un lujo que hay que dar gracias todos los días. El hecho de que puedas trabajar y vivir en lo que te apasiona es realmente una, una gozada. Y bueno, pero también no se puede olvidar el, la, la necesidad, ¿no? De tener ese talento innato, ¿no? Que como tú has escrito. O sea, tú querías a lo mejor correr, pero te diste cuenta de que, oye, pues
lo de conseguir patrocinadores o de mover aquí, ¿no? Fichas para conseguir, ¿no? El dinero, el tablar relaciones de este tipo. No se te da más. También hay gente que es, bueno, que tiene ese talento, también las horas de dedicación, las horas de trabajo, las horas de esfuerzo. Cuánta gente, ahora quizás, los últimos años sí que lo vemos más, ¿no? Pero cuánta gente llegaba y decía, no, pues cojo mis cosas, me voy al otro lado del océano, a Estados Unidos y me voy de periodista, ¿no? Cojo mis cosas Y y me además me voy. fui en plan hippie total, porque no tenía, o sea, tenía el dinero muy, muy justito para seguir. O sea, yo me he recorrido gran parte de Estados Unidos en coche porque ahí no había presupuesto para aviones ni nada que se le pareciera. Pero te das cuenta, los tíos, lo bien que lo organizaban, que era todo como un bucle, que podían seguir todos los camiones y los coches, todo un recorrido. Yo lo estudié y yo dije, bueno, pues, oye, y si algún día hay que dormir en el coche, pues se duerme en el coche, pero hotelillos baratos y tal, y gastando lo justo, pues se puede hacer un poco todo esto. Y Igualito hice, que la pues, Fórmula 1, todo organizado, claro, todo... efectivamente. Eso es. Pero hay una cosa ahí que, claro, yo creo que también influye el hecho de saber, por así decirlo, ver, o sea, convertir un problema a lo mejor en una ventaja. Yo no quería haber estudiado Derecho. Era una cuestión básicamente de que cuando yo llegué a la universidad, mi padre me dijo una carrera universitaria y como yo soy del baby boom, pues era dificilísimo acceder a una carrera y solo encontré una plaza en Derecho. Y era el pacto que tenía con mi padre, pero luego acabé diciendo, bueno, Derecho tampoco me va a venir tan mal si tengo que hacer contratos aquí con temas de patrocinio, hay que leer muchos contratos, o sea que esto no va a venir mal. Y si luego, oye, si tengo que escribir artículos, esto del derecho de escribir bien y con precisión y todo esto que insistían siempre tanto los profesores, tampoco va a venir mal. Y bueno, pues también todo ese bagaje que te da el derecho. Entonces al final yo digo, bueno, tampoco te lamentes tanto de que por tu padre hayas tenido que estudiar derecho, porque a lo mejor lo que te ha hecho ha sido un regalo, que te está dando una formación y te ha puesto en el camino de algo que te va a venir muy bien. Y también que me ha venido que, de hecho, pues esa fue quizás una de las principales razones cuando a mí me fichó el Banco Santander para llevar todo el tema del contrato de Ferrari en la Fórmula 1, que yo ya tenía experiencia en gestionar contratos de patrocinio de alto nivel y de hacer este tipo de actividad que nunca podría haber hecho si no tuviera esa formación jurídica. Entonces, al final, te acabas diciendo, bueno, lo que es la vida. Yo que me metía tanto con mi padre cuando estaba con lo de las carreras y luego resulta que al final unas cosas y otras son las que te han puesto en el camino de conseguir lo que al final pues también es tu sueño, ¿no? Porque de una forma o de otra yo he conseguido cosas que jamás me podía imaginar cuando era de niño, ¿no? Como pues, estar trabajando ahí 6 años mano a mano con Ferrari. ¿No? A mí me dicen eso, ni pensarlo de piloto, ¿no? ¿Cómo? Que yo voy a estar con un piloto español gestionando el patrocinio en Ferrari como responsable. ¿Qué dices? Y al final, pues luego va eso y ocurre, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho también de eso, ¿no? De saber convertir lo que a priori parece que es un problema en una ventaja y con pasión luego, pues llega todo lo demás. Con pasión y con horas. Muchas horas seguro Bueno, eso desde que luego. hay Pero ahí. es que, pero es que yo creo que está íntimamente relacionado, porque cuando tú tienes pasión, y a mí en eso es lo que me resulta siempre tan ejemplar, alguien como Carlos Sainz padre, Carlos Sainz hijo, Fernando Alonso, es que sí, son muy buenos, pero currantes y los he visto. O sea, está muy cerca de Carlos Sainz padre, ahora he tenido ocasión a través también de actividades de patrocinio, de ver de cerca a Carlos Sainz hijo, todos los años que estuve con Fernando Alonso, decir, sí, son muy buenos, pero estos curran. Y curran porque tienen una pasión por el deporte que al final, pues es que todas las horas que le dediquen no son necesariamente obligadas, hay que tener mucha disciplina y mucha constancia,
y ser muy testarudo. Y eso es verdad que yo, como mi parte manchega que tengo, testarudo soy un rato. ¿Y cuál dirías tú que ha sido la mejor parte de cada una de estas etapas, ¿no? De piloto, de periodista, que algo me has comentado de la rama de periodista que te parecía una gran ventaja, y luego este ámbito del marketing deportivo y de fundar tu propia empresa. Pues mira, Guada, te diré una cosa que me encanta de tu programa y que me sentí en cierto modo muy reflejado, que es cuando entrevistaste a Mario Andretti. Yo, que a Mario Andretti le había visto de niño en el Jarama, tú imagínate lo que es, pues eso, tendría yo, que te digo, cuando ganó Mario Andretti en el Jarama, a lo mejor pues que tuviera 9, 10 años, y yo le veía allí que ganó con el Lotus efecto suelo ahí. Claro, veías Mario Andretti. Bueno, claro, tienes esa figura de Mario Andretti, Niki Lauda, todo esto. Y cuando me lío la manta a la cabeza por ser, de repente, que me he convertido así en periodista por una cuestión de supervivencia y poder estar dentro, vas y dices, no, que me gustaría hacer una entrevista a Emerson Fittipaldi y a Mario Andretti. Y yo, van a pasar de mí, los que verás. Pero claro, ellos decían, chico, español, aquí, tal, y no preguntaban más. Y, oye, tienes una entrevista con un chaval español. Y digo, pues si viene un español hasta aquí, será que se lo están tomando en serio, porque aquí no hay españoles. Y es verdad, es que no había ni un solo español en aquella época ahí en la IndyCar. Y de pronto estar sentado al lado de Mario Andretti preguntándole lo que te da la gana, el tío encantador, y encima, luego, tanto Emerson Fittipaldi como Mario Andretti, pues claro, veían mi apellido y te preguntaban, oye, ¿y tú tienes que ver con Emilio? Y yo digo, sí, sí, bueno, sí, soy su sobrino y tal. Y ver los tipos como la gente más normal que de pronto, bueno, casi como que te dan un abrazo, oye, dale muchos recuerdos a Emilio, qué gran persona, qué gran tipo, ¿y tú qué haces aquí? Y te empiezan a preguntar por tu vida personal. Y digo, espérate, a ver, ¿dónde está la cámara oculta? O que me voy a pinchar. Aquí, Mario Andretti y Emerson Fittipaldi preguntándome qué hago, qué quiero, y de pronto Emerson Fittipaldi diciendo, nada, nada, tú te vienes aquí a la carpa de Penske y tú comes aquí lo que te haga falta. Me empezaba a presentar gente y yo digo, bueno, o sea, no lo puedo creer. Y entonces dices, pero oye, qué privilegio y qué suerte, Pablo. Cuando yo volví al hotel, decía, bueno, esto no me lo puedo creer. Y entonces, pues es que es eso de esos momentos de periodista, pues que tienes esas cosas tan bonitas, pero luego, pues con el mundo del patrocinio, me han pasado cosas también, pues igualmente preciosas, ¿no? Y particularmente, como no, pues toda la época que estuve ahí en el Banco Santander, pues liderando el proyecto del patrocinio de Fórmula 1 con Ferrari y con McLaren, ¿no? Y al lado de una personalidad extraordinaria que es de las personas que a mí más me han influido en toda mi vida, que es don Emilio Botín, ¿no? Y haber podido vivir todo eso, pues también es que muchas veces yo digo, oye, yo no lo voy a decir mucho aquí en el banco, pero realmente yo debería ser el que estoy pagando por venir aquí y no que el banco me pague, ¿no? Yo estaré eternamente agradecido porque es que muchos días volvías y decías, bueno, esto, vamos, esto es de no creérselo, el poder vivir todo esto. Esto que dices me recuerda mucho a un amigo que hace nada ha tenido o sea, tuvo la oportunidad de ir a las 24 horas de Le Mans como fotógrafo de, creo que era de motorsport.es. Y, y claro, yo me decía, y claro, yo veía las fotos que subía, ¿no? De que hacía, ¿no? Pues de los hipercars, ¿no? De los, bueno, también cuando fue a Portimao, de los LMP2 con la rueda, que bueno, creo que a ti te la tapo, pero bueno. Eh, y, que, y que también veía las fotos, ¿no? Diciendo, y que me escribían en plan, estoy cenando con Albert Costa, ¿no? En plan, no me lo creo, no sé qué, tal, y nada, me ha recordado mucho, mucho eso, ¿no? Que una vez estás dentro, ¿no? Es como esta gente, ¿no? Que Son, realmente están en un son pedestal porque gente. son fuera de serie, o sea, son personas, pues un poco, no, simplemente viendo la parrilla, es que hay
muy pocas personas que tienen el privilegio, ¿no? De conducir esos coches, de ir a esos torneos, son muy pocas las personas. Y dices, no, pero al final y al cabo son eso, ¿no? Son personas y... Digo, pues, no me creo que yo esté ahora mismo aquí, Sí, en sí, es este, que en este momento, imagínate con haciendo todo esto, esto. ¿no? Sí, yo qué sé, una vez pues me tocó estar en una de las cenas de Navidad, por ejemplo, pues me tocó estar sentado al lado de Piero Ferrari. Y claro, tú imagínate estar allí en Maranello, en una cena, y aquí a tu lado, Piero Ferrari contándote cosas de su padre y como lo más normal. Y claro, es que es eso que dices, bueno, por favor, que me lo graben, que luego todo esto me lo quiero volver a poner una y otra vez. Y sí, sí, es que te das luego cuenta que los ves muchas veces desde fuera y al final pues pasa como en la vida normal. Hay gente que verdaderamente cuanto más lejos la tengas mejor y hay gente extraordinaria y gente que los idealizas mucho y luego ves que son gente como tú, con errores increíbles, aciertos increíbles, pero son personas. Yo, por ejemplo, pues tenía idealizados totalmente a Luca Montechemolo de Ferrari y a Ron Dennis, que me han influido mucho por diferentes cosas, ¿no? Porque me fijaba mucho en cosas, por ejemplo, Luca Montechemolo, yo le dije, este tío es un genio, ¿cómo es capaz de dar valor a la marca? Siempre una cosa que me tenía ahí mal, porque el patrocinio siempre es, al final, maximizar una inversión y dar valor constante a la marca por el mínimo resquicio que puedas encontrar. Y esto, Montechemolo era un genio. Y luego, pues Ron Dennis, que yo le admiraba tanto por su capacidad siempre de llevar las cosas a un nivel de perfección que jamás nadie hubiera imaginado. Entonces, luego, sin embargo, que yo les tenía muy idealizados y les sigo teniendo en una altísima consideración, sin embargo, que de vez en cuando cometían unos errores obvios y decías, pero no puede ser. A ver, Pablo, no vas a ser tú el listo y estos dos genios que se equivoquen, no puede ser. Bueno, pues se equivocan, porque son humanos y al final acabas aprendiendo de decir, si es que son gente como nosotros y gente que luego, pues por ejemplo, el mismo caso de Fernando Alonso, pues que tiene a veces esa imagen desde fuera, pues como muy áspera, muy distante, a veces mucha gente lo considera muy arrogante. Claro, a las personas, como todos, hay que conocerlas y hay que, bueno, ver qué hay muchas veces detrás de esa persona. Y veías luego que Fernando, cuando estaba quizás fuera de esa armadura, que ya estaba relajado y que estaba confiado con la persona que estaba a su lado, es que era un tío sensacional, sí, sencillo, a más no poder, incluso dispuesto a ayudar. Entonces, claro, al final, pues es eso, ¿no? Sí, tienes a mucha gente idealizado, pero luego acabas viendo que son, bueno, pues gente, la buena, ¿eh? De los malos, eso mejor lejos, porque es que es eso, es al final, pues bueno, es un reflejo de la vida misma. La Fórmula Uno, a fin de cuentas, no deja de ser nada más que, bueno, pues un teatro que refleja la vida misma con todo, con lo bueno y con lo malo. Y nada, hablando eso de lo bueno y lo malo, supongo que también en todo este tiempo, en todos esos acuerdos, ha habido momentos frustrantes a la hora de, pues eso, de dirigir a una persona, ¿no? Pues, desde tu empresa, momentos, supongo, de negociación, incluso con, bueno, seguro con marcas como Ferrari, ¿no? Del acuerdo de patrocinio, como piloto, ¿no? A la hora de buscar esos Esto es lo patrocinadores más para ti duro. mismo. Lo ¿Cuál ha más duro sido, y lo más difícil. claro, cuál ha sido para ti Y el momento mira, yo, más difícil? yo, yo he Más estado, frustrante incluso. bueno, yo he estado, digamos, en las dos partes. O sea, yo, por ejemplo, estuve buscando patrocinios cuando era piloto, luego estuve gestionando patrocinios cuando tenía la agencia, que cerré la agencia cuando me fui al Banco Santander
ahí en el año 2008, 2009, sí, 2009 creo. Y, y allí gestionaba un patrocinio y luego cuando salí del Santander, tiempo después estuve trabajando con Zak Brown en la empresa que él era presidente antes de que se fuera a McLaren buscando patrocinios. Con diferencia, lo más difícil de este trabajo es, y por eso yo respeto tantísimo a toda la gente que se dedica a vender. Lo más difícil es vender. Lo más humillante es ir a vender puerta a puerta, a vender tu moto y encontrarte con la puerta en las narices. Es un trabajo que yo cuando veo muchas veces a la gente, yo digo a todo el mundo qué bien le vendría una temporadita vendiendo enciclopedias puerta a puerta, porque eso es de los trabajos más duros, ingratos que hay y eso es muy difícil. Y cuando estás vendiendo patrocinios, pues te estás llevando todo el día a portazos y te estás encontrando muchas veces con la gente que te dice, bueno, muchas gracias, pero no nos interesa o directamente ni te reciben y eso es que destruye la moral del, vamos, del más pintado. Pero al mismo tiempo yo creo que enseña mucho, ¿no? Y endurece mucho, ¿no? Todo ese trabajo de la venta y también pues te hace valorar un poco más las cosas cuando estás en el otro lado. Pues lo mismo que pasa con los medios de comunicación. Bueno, pues cuando has sido a lo mejor cocinero antes que fraile, pues si yo como gestor de un patrocinio en el Banco Santander o anteriormente, por ejemplo, que lo tuve que hacer, que ese fue un programa además bastante delicado, cuando tuve que gestionar el patrocinio de Johnny Walker en la Fórmula 1, era un tema súper delicado porque era alcohol, carreras, conducir, muertes, alcohol, o sea, era un tema bastante peliagudo y a ver cómo eso hacías el mensaje positivo con los medios de comunicación. Si yo no hubiera tenido toda esa faceta mía un poco de periodismo, de haber entendido cuáles son las vías para poder hacer creíble tu mensaje con los patrocinios, pues no hubiera tenido el mismo éxito. Y para mí fue un orgullo enorme que todo lo que es la estrategia de patrocinio de Johnny Walker de conducción responsable que se desarrolló en España con Pedro de la Rosa, luego se desarrolló posteriormente a nivel mundial con Mika Häkkinen y fue un programa calcado al que habíamos desarrollado en España y que incluso pues colaboramos luego a nivel internacional. Entonces, bueno, pues es un poco también lo que te decía. Hay que saber sacar de lo ingrato y de lo difícil, y con diferencia digo que lo más duro es la venta. Eh, bueno, pues también sacar lo positivo de todo lo que te aporta para ser luego mejor en tu trabajo en lo que es la otra parte, ¿no? Mm. Y luego también, o sea, quería preguntarte, igual que a otros invitados os hemos preguntado por cómo ha avanzado su campo. Mario Andretti, por ejemplo, hablé con él mucho de la seguridad. Cuando él compitió, como has dicho, ¿no? Un poco igual que Emilio, era una época en la que sabías que el piloto iba a acabar, iba a empezar la carrera, no sabías si le iba a acabar. Con Matt Bishop, también con Peter Windsor, hablamos mucho del cambio del mundo de la prensa escrita, periodismo escrito de la Fórmula 1, al cambio ahora, ¿no? Un mundo más digital. ¿Cómo ha cambiado también desde el punto de vista de marketing y buscar patrocinios y demás? Cómo ha ido cambiando, ¿no? Porque supongo que ahora, con internet, con redes sociales y todo, seguro que ha cambiado mucho a Totalmente. cuando empezaste a buscar, Mm. ¿no? Como decías, mm, no hay, no hay prensa escrita, no hay, o sea, no hay, no es que hubiese prensa escrita, no había gente, ¿no? Con cámaras en los circuitos, ¿no? Retransmitiendo las carreras y aún así, pues sacaste el patrocinio, ¿no? Y ahora Mm. que más cobertura, yo creo que explotamos incluso en algún momento, ¿no? En todo lo que es la Mm. inmediatez. Sí. A ver, ha cambiado mucho en el sentido de que, obviamente, pues en estos 5 años quizás haya cambiado todo el panorama de la repercusión de un evento
Ha cambiado más en estos últimos 5 años que en los últimos 50, sin ninguna duda. Entonces, la forma en que luego vas a colocar tu mensaje, en ese sentido, cambia radicalmente. Por las redes sociales, por el diferente valor de la televisión. Antes la gente se sentaba detrás de un televisor, ahora la mayoría lo puede estar viendo a través de un móvil o de diferentes formas, ¿no? Pero hay una cosa que sí que en los patrocinios no cambia y es, quizá te diría un poco, en muchas ocasiones, una asignatura que hay un poquito pendiente en España, que sin embargo en Estados Unidos o en el Reino Unido la tienen perfectamente interiorizada. Y es que, a ver si me consigo un poco explicar. Eh, Aquí en España el patrocinio, por desgracia, todavía se sigue viendo demasiado como una alternativa a la publicidad convencional. Y por eso muchas veces de lo primero que se recorta cuando las cosas vienen mal dadas es decir, oye, los patrocinios. Pero claro, ahí es una cosa que, por ejemplo, don Emilio Botín, y a mí es por lo que me fascinaba trabajar a su lado, tenía claro que era una inversión estratégica para la empresa, en el sentido de que tenía que ser un elemento dinamizador de las ventas. Tenía que ser un elemento de cohesión de la empresa para motivar a todo el personal. Tenía que ser una herramienta de relaciones públicas, por un lado, con los medios de comunicación, por supuesto, para crear una opinión favorable, pero también con la gente importante que tenía que seducir el banco allí donde estuviera en el mundo. Es decir, grandes inversores, autoridades locales, rectores de universidad, o sea, la gente clave para el banco, el patrocinio era, por así decirlo, ese mascarón de proa que te permitía entrar en territorios donde no te permitía entrar. Entonces, en lo que yo creo que no ha cambiado es que el patrocinio debe de siempre entenderse, para que sea un éxito, en una visión que afecta a múltiples escenarios. Y es un poco los que estaba nombrando, de empleados, clientes, medios de comunicación, instituciones, es también a la hora de hacer algo de responsabilidad social corporativa cada vez más importante. Y en este sentido, el apoyo de la alta dirección de la empresa es clave. Si el patrocinio se enfoca como lo típico, decir, oye, pues nada, hemos llegado a un acuerdo con este equipo de fútbol o con este equipo de Fórmula 1, ponemos aquí un adhesivo y a ver cuánto se va a ver en los medios de comunicación y cuántos impactos hemos tenido en redes sociales, bueno, puede tener más éxito o menos, pero es solamente una pequeña parte de la película. A la hora de calcular el retorno de la inversión, no me quiero poner tampoco muy técnico, pero por así decirlo, siempre tienes que intentar recuperar, pues como mínimo, de cada euro que has invertido, tienes que recuperar dos. Por supuesto, el que has puesto y tienes que recuperar uno entero completo, a la hora de que sea difusión, que se refleje eso en las ventas, todo esto. Hay partes de ese retorno de la inversión que es relativamente más fácil de calcular y hay otras partes pues que son un poco más complejas. Pero en definitiva, todo gira alrededor de ser capaz de que la activación del patrocinio toque todos estos resortes. Y eso muchas veces en una empresa es muy difícil, porque muchas veces o se puede percibir como, bueno, esto es un capricho del jefe, a mí esto no me ayuda para nada, o esto a mí me gustaría, en lugar de haber hecho golf, me gustaría haber hecho vela, o las carreras no encajan con nosotros, o yo lo que quiero es fútbol, a lo mejor porque a tal o cual directivo le gusta el fútbol. Muchas veces casi hay más dificultad dentro de la empresa patrocinadora, en ese sentido de que se pongan todos como Fuentevejuna, todos a una, que, que luego en el trabajo externo, que por supuesto es muy importante tener una relación muy buena con la propiedad, sea con Ferrari, sea con McLaren, con Johnny Walker, con MotoGP, con cualquier equipo. Ahí es la dificultad de sacar siempre hasta la última oportunidad.
Pero las dos cosas son muy importantes. Y eso quizás a veces es lo que se olvida de la parte del patrocinio, con esa visión, pues eso, no me quiero poner tampoco así muy pedante, ¿no? Pero una visión holística, una visión 360 de que se entienda el patrocinio mucho más como que se me está viendo. Que muchas veces es la tentación de decir, no, el adhesivo muy grande, no, la publicidad que se ve aquí enorme en la camiseta y tal. Y ves, por ejemplo, en Estados Unidos, que a mí me enseñó muchísimo, que, por ejemplo, hay acuerdos de patrocinio de muchísimos millones de dólares con equipos de fútbol americano y verás que las camisetas de fútbol americano no llevan nada de visibilidad de marca. Entonces, claro, dices, bueno, ¿y estos, si no tienen visibilidad de marca, todos estos millones de dólares que han invertido, cómo recuperan la inversión si no se está viendo la marca en la televisión? Ahí es donde está el trabajo y ahí es donde de verdad, aprovechando todos esos resortes que mencionaba, es donde de verdad luego se recupera toda esa inversión. Interesante las diferencias, ¿no? Que hay con ese mundo anglosajón, como has dicho, no solo Estados Unidos también. Inglaterra, ¿no? Que es toda esa esfera anglosajona frente a lo mejor cómo se ve aquí en España, ¿no? Lo importante que es el que Aquí en se España vea. también hay gente que lo hace muy bien, ¿eh? O sea, no pensemos que aquí en España no. Hay empresas que lo hacen de maravilla. Mira, el mismo Banco Santander, que ha vuelto a la Fórmula 1, lo está haciendo estupendamente bien. Guardo ahí grandes amigos. Telefónica siempre ha tenido gente muy brillante en patrocinios. Repsol es otro ejemplo, porque fijaos la cantidad de años que llevan siendo constantes, que esta es una de las claves del patrocinio, no ir dando tumbos. Lo típico de decir, bueno, pues ya me he cansado de las motos, ahora voy a patrocinar ciclismo, que se ve mucho, o ahora el fútbol, que resulta que... No, ellos han tenido claro, y a las duras y a las maduras han estado en MotoGP, han estado con Honda, y cada año esa inversión va sumando. Y todos esos años que tú estás, al final creas en el imaginario de la gente, creas esa asociación que cuando llegas, por ejemplo, que me llamó muchísimo la atención, llegas a Indonesia y veías las motillos estas que tenía la gente de 50, 75 centímetros cúbicos, motillos súper humildes, y veías que allí en Indonesia pues las modificaban y las pintaban como la sonda de Repsol. Era una onda más modesta de no poder ser, de 125, de lo que fuera, pero las tuneaban para poner ese adhesivo de Repsol. Cuando tú has conseguido eso, en un país tan remoto como Indonesia, es que algo has estado haciendo muy bien. Y ha sido esa constancia y el ir creciendo. Tú fíjate para que, bueno, pues gente ahí en Indonesia, en Malasia, pues se ponga a tu marca. Cuando tú consigues y pongo en esto siempre un ejemplo que lo viví muy de cerca en Ferrari, lo que es trabajar este aspecto de la marca y la asociación a una marca potente. Cuando tú tenías la gorra, por ejemplo, de Ferrari que ponía aquí Santander, la gente pagaba un buen dinero por esa gorra. Estaba llevando gratis, no solo gratis, estaba llevando tu publicidad, millones de aficionados por todo el mundo y habían pagado encima un dineral. Si nos vamos al fútbol, sí, se vende merchandising, pueden vender una corbata del Real Madrid, del Barça, pero tú realmente te pones una corbata del Real Madrid o del Barça, si te la regalan o si te la compras porque eres muy forofo y vas a ir a una final o a un sitio muy especial donde quieres lucir con orgullo tu corbata. Pero no normalmente la gente paga ese dinero para ir forrado de una marca patrocinadora por ahí con orgullo. Y veías, que esto es una cosa que me llama mucho la atención, que llegaban las vacaciones y te ibas a las playas y veías muchas gorras rojas ahí con la marca Santander. Y dices, ¿ves? Esto es un patrocinio que está funcionando. Cuando la gente de voluntad propia está llevando la publicidad de un banco, que además, digamos, que los bancos y las compañías de seguros no son, digamos, los sectores
mm, más amados por la población. O sea, Yo, no es, yo creo que junto con las farmacéuticas, que es más cercano, ¿no? A mi sector, tampoco. claro, o sea, no son esos sectores como podrías decir, ah, mira, Adidas, Nike, Red Bull, uy, qué rica esta bebida energética, Monster, tal, no. O sea, estás hablando de esos sectores y sin embargo ves, bueno, pues que ahí la gente pues está abrazando tu marca con toda naturalidad. Eso es que un patrocinio está funcionando y que se han hecho bien las cosas. Y yo creo que eso también quizás lo ofrece casi bueno, lo ofrecen. Seguro que muchos más deportes de los que se me ocurren ahora, ¿no? Pero cuando lo comparo con, con el fútbol, quizás menos en los recientes años, ¿no? Que ahora yo creo que la Fórmula 1 se ha polarizado mucho y que ahora cuando decir prácticamente soy fan de no sé qué equipo ya es que odias a Max, quizás, ¿sabes? Decir soy fan de no sé qué. Ah, entonces odias, en plan, no, es que soy fan de Charles, entonces estarás en contra de Carlos. Es como, ¿no? Pero bueno, pero sí que es verdad que en fútbol es algo que ha estado mucho más instaurado, ¿no? En plan, el madridista contra el colchonero, ¿no? O contra el del Barça, o toda mi familia tiene que ser fan del Madrid y les abono a los niños en cuanto nacen y vamos, y en cuanto me muera voy a tener no sé qué en el estadio y tal, que quizás hay tanto pues en la Fórmula 1 pues no sé, hay gente muy de su equipo y muy tal, pero o sea, yo puedo perfectamente decir, pues soy fan de Max y soy fan de Leclerc y también soy fan de Alonso, aunque ahora hay una veda ahí de alonsistas que, bueno, mejor como has dicho, ¿no? Mejor dejar de lado, que Mira, básicamente te van pidiendo carnes, pero bueno. Yo creo que a eso en la mí, Fórmula que 1 te lo da mucho. A mí, que soy admirador total de Fernando a más no poder por sus valores como deportista, a mí me han llamado muchas veces porque algún día he escrito algún tuit o alguna crítica, eh, no para hacer daño, sino simplemente porque Alonso, con todo lo bueno que es, pues también puedo considerar que se ha equivocado en alguna cosa o ha tomado una decisión equivocada. A lo mejor luego soy yo el que mi opinión es la equivocada. Pero inmediatamente muchas veces en este mundo, que yo creo que hay que poner un poco, contextualizar. O sea, tampoco hay que pensar que todo el mundo piensa así. Las redes sociales parece que al final es exactamente el reflejo de lo que pasa afuera y tampoco tiene por qué ser así. Hay O mucha sea, gente que simplemente hace un personaje en redes sociales y que luego les claro, conoces en exacto. persona y dices, no eres Exacto. nada como tu cuenta. Hay que, bueno, ponerlo un poquito en su contexto, porque realmente es verdad que se ha polarizado un poco la Fórmula 1, es verdad que se han adquirido hábitos un poco del fútbol y no se interprete esto como una crítica al fútbol. Fútbol, parte de esa pasión y esa polarización es también parte de su gracia y parte del motivo que le empuja a la gente a ir al estadio por ese odio al eterno rival. No, yo en eso no diré nunca que un deporte es mejor que otro, son distintos, cada uno con sus valores y cada uno hay que precisamente aprovechar sus virtudes. Yo por eso también, sí, veo que se ha polarizado un poco, pero tampoco yo creo que de verdad tengamos que horrorizarnos como que ya se ha perdido la Fórmula 1, porque si algo también me ha enseñado, ya cuando vas cumpliendo unos años, es que me hace gracia que yo cuando era niño escuchaba en los años 70, que para mí es una de las épocas de oro. Es que la Fórmula 1 en la época de Jim Clark, oía yo a la gente mayor, era mucho mejor. Luego vas creciendo y la época de los turbo, Nigel Mansell, Senna, Prost, tal, es que edad de... Bueno. Luego llega y entonces Schumacher, tal. Entonces, claro, siempre todo era como decir, lo de antes era Mejor. mucho mejor que lo de ahora. Lo de ahora es espantoso, qué aburrimiento. Y claro, yo a veces tengo que recordar, espérate un momento, es que en la época esa que tú estás diciendo de la edad de oro, es que a lo mejor Mansell y Piquet habían sacado vuelta a todos y habían clasificado con sus Williams, con el motor Honda, habían clasificado 2 segundos más rápido que el resto, incluyendo a Ayrton Senna, recuerdo en Silverstone 1991, que tenía Senna tercero a 3 segundos y Ricardo Patrese segundo a segundo y medio.
y la Fórmula 1 hoy día de Max Verstappen al último a veces están en un segundo. Y dices, ¿tú qué estás diciendo? Que la Fórmula 1 de ahora es peor de lo que tú, por lo que sea, que te lo han contado, porque lo has visto, porque viste una carrera en vídeo, una de 100 que era maravillosa y dices, va, eso sí que eran carreras. Entonces, al final acabas viendo un poco las cosas con perspectiva y acabas diciendo, cada tiempo tiene su época y lo bonito es, pues eso, los años y las temporadas bonitas que siempre tiene cada época. Y igual te diría que pasa en el mundo del patrocinio. Parece que ahora todo se ha inventado y ha habido a lo largo de la historia unas acciones de patrocinio brillantes y que de verdad dices, joder, tío, qué genio al que se le ocurrió hacer esto, hacer este diseño hace 50 años. Y, y bueno, yo creo que ahí también está un poco lo bonito de este deporte. No me quiero poner tampoco muy romántico, pero la historia y todo lo que tiene es, yo creo, precisamente lo que es la magia de este deporte, ¿no? Sacar lo bonito de cada época y cada cosa. Mm. No, e incluso de, del pozo que puede ser a veces las redes sociales, a veces se sacan grandes oportunidades también, ¿no? Al nivel de marketing y de patrocinio, por ejemplo, se me viene a la cabeza el, el anuncio, ¿no? O sea, que se viralizó en nada de Finetwork con Fernando Alonso, Mira, precisamente con ahí un en redes, influencer y tal, sí. y que realmente el anuncio simplemente consiste en vamos a ser parte del 33. Mira, ahí pones un ejemplo buenísimo, Guada, porque mira, escribí precisamente un artículo alrededor de este artículo, o sea, de esta actividad, eh, y fue muy criticado porque me parecía a mí una acción brillante. Y yo argumentaba, porque me decían, es verdad que el anuncio es cutre a más no poder, pero es que es deliberadamente cutre, que es que esa es la gracia. Esa es el secreto de que en un momento dado sorprendas y empieces a tirar de guiños que si no le haces deliberadamente esa bajada a hacer el anuncio, por así decirlo, cutre, todos esos guiños de Fernando tumbado ahí en la hamaca, el 33, el guiño tal, no funcionan igual. Entonces ahí es por lo que me parece brillante. Obviamente, si tú empiezas a abusar de eso y lo que ha sido, por así llamarlo, una acción brillante puntualmente, acabas convirtiéndolo en norma, pues entonces al final acaba siendo cutre. Esa es un poco la aguja que tienes que marear. O sea, no puedes hacer ver de un caso de éxito que eso siempre vaya a funcionar así, porque el efecto sorpresa desaparece, porque el cansancio, porque mira, ya estáis otra vez con la misma gracia, ¿no? Ya deja de hacer gracia, ¿no? Entonces, ese yo creo que es un poco el secreto, pero no hay que ponerse purista y a mí por eso las redes sociales, que muchas veces, bueno, pues tienen sus cosas un poco negativas, sin embargo, tiene muy positivo que yo estoy aprendiendo todo el día de gente, sobre todo gente joven. Bueno, yo con mis hijos tengo mucha suerte porque aprendo cada día y cada vez que se me ocurre una cosa, el tener un poco así el contraste de la gente joven que te digan, papá, eso es súper viejuno, eso no pega nada el cardio, pero ¿por qué? A ver y tal. Obviamente, sabes que te tienes que dirigir a muchos públicos, pero en las redes sociales, en ese sentido, se aprende una barbaridad y yo pues tengo unos seguidores tanto en los artículos en el Confidencial como luego por las redes sociales que a mí me están enseñando cada día y eso es maravilloso, ¿no? Porque el estar por así decirlo, retroalimentándote de gente, pues comparte tu misma pasión, pues es fantástico. Al final volvemos al tema de lo malo, ¿no? Pues sacar lo bueno. Y ya que dices a los seguidores, ¿no? Y a esa retroalimentación, se me da a la cabeza el tweet de hace nada, hablando de Sebastián Vettel y Madre mía. de, eh,
y de esa pegatina, ¿no? Claro, o sea, en el aquí coche. es horrible, porque es que también hay veces un poco que se te quitan las ganas de comentar nada y vaya por delante que yo soy un gran admirador de Vettel. Yo estuve en Monza en el año 2007 cuando ganó con el Toro Rosso bajo el agua y yo ahí dije, este tío es especial, este tío es muy bueno. Eh, Creo que no es tan completo como Fernando Alonso como piloto, mentalmente, tampoco es tan fuerte, pero cuando el universo de Sebastián Vettel está alineado y el coche a gusto y le va bien, es un piloto extraordinario. Y luego he estado trabajando con él la última época que yo estuve en el banco y la primera de él en Ferrari. Estuve trabajando un año y pico con él y es un tipo sensacional, gran persona. Con lo cual, vaya por delante que yo no tengo nada en contra de Sebastián Vettel. Simplemente, y a lo mejor probablemente él lo ha hecho con su mejor intención, pero creo que es un error o es un mal precedente el que a un coche tan icónico como el de Ayrton Senna le ponga los adhesivos grandes de su campaña. Porque además, yo, si hubiera estado a su lado, le hubiera dicho, Sebastián, vamos a tener el mismo éxito de difusión haciéndolo de otra forma sin necesidad de tocar el coche de Ayrton, que por cierto es suyo. Y hay otras formas de hacerlo y rescato ahora ese ejemplo que ponía de la camiseta de fútbol americano de un patrocinador que no aparece su marca y sin embargo tienen el retorno de la inversión porque tienen esos otros canales y esas otras salidas. Y eso es un poco simplemente lo que quería decir. Creo que las unidades históricas, icónicas, deben de precisamente por representar lo que representan, pues no deben de incorporar nada. Porque a mí el mensaje que lleva Vettel, particularmente además, me gusta, porque yo, quien me conozca y quien me siga, sabe que soy un defensor de los combustibles sintéticos total. Creo que es el futuro de la Fórmula Uno. Creo que ahí hay una alternativa a la electrificación clara. Y es decir, estoy de acuerdo con Sebastián, con su mensaje. Estoy de acuerdo con que es un buen tipo. Y simplemente por opinar que yo no habría puesto ahí los logotipos en grande, bueno, madre mía, o sea, la cantidad de insultos que he recibido y todo esto, pero de nuevo, luego tienes que contextualizar y decir, vale, sí, has recibido un montón de mensajes de odio, insultos que ni se sabe, pero luego he tenido, ¿qué es lo que hay que ver también? Dice, yo hacía tiempo que no tenía un tweet donde tenía tantos likes y también muchos otros comentarios soportando la versión que yo quería defender. Con lo cual hay que decir, que es un poco lo que digo yo siempre, no hay que hacer dramas, o sea, no se puede poner de acuerdo a todo el mundo. Para mí una norma que me pongo siempre clave es el respeto. Está claro que no vas a gustar a todo el mundo y tus opiniones, yo creo, además, que expresadas con respeto opiniones en contra son las que más enseñan. Yo en esto siempre soy de la teoría de Niki Lauda, que siempre decía, yo he aprendido perdiendo, no he aprendido ganando. Yo, mi trofeo, cuando le dieron el Lorius, mi trofeo va dedicado a los perdedores, no a los ganadores, porque en la derrota es donde se aprende. Pues también es verdad que muchas veces donde se aprende es escuchando una opinión, que yo eso siempre digo con respeto, que esté en contra de lo que te dicen, porque te hace que pensar, dice, oye, a ver si estoy equivocado, a ver por qué pensará esta persona así. Y un debate sano, que eso también te digo que a veces los hay en Twitter, porque hay infinitos maleducados y agresivos, pero hay también gente sana y gente que defiende sus puntos de vista con respeto y eso es fantástico, porque de nuevo ahí es donde puedes aprender mucho. Y yo fundamentalmente estoy en redes sociales porque para mi trabajo es sensacional, porque es como un laboratorio diario que vas teniendo, por así decirlo, información que recibes de la gente y cuando
tienes una idea preconcebida que te crees que va a funcionar muy bien por ese lado, pues de pronto empiezas a ver, decir, pues oye, esto no funciona y sin embargo algo que no le habías dado mucha importancia, de pronto empiezas a ver, decir, pues, oye, mira, esto parece sí que está funcionando, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es al final, pues de nuevo, ponerlo en contexto y decir, mira, olvídate de todos los maleducados, de todos los agresivos, de toda la gente que no tiene el mínimo respeto y quédate, pues eso, con la gente que de buena fe pues está defendiendo su punto de vista y eso es lo bueno. Y así lo hago. Fíjate, yo incluso, es que ni bloqueo. Yo al final, cuando viene gente de esta tan agresiva y tan maleducada, directamente pues, les silencias y pues, ojos que no leen, corazón que no siente, ¿no? Ellos se pensarán que me están insultando y que me están ahí volviendo loco y no, ya al final digo, Yo soy también más partidaria de silenciar, de que hablen contra una silencio. pared, que hablen contra una pared Exacto. que Te estarán bloquear. desgañitando allí, a lo mejor insultándote y ni se dan cuenta que es que ni les lees ni nada, ¿no? Pero ellos están ahí, se están desahogando y dices, ya está, y todos contentos. Este me dice las cuatro cosas y yo está contenta porque no me entero. Y, y nada, y ahora quería también pasar a algunas preguntas que nos han hecho durante la charla. Y es, una de ellas ha sido cómo se vivió todo el 2007 en McLaren. Yo supongo que hablará más desde el punto de vista pues, de marketing de patrocinios y demás. Y también nos han preguntado por cómo ves ahora mismo el momento económico entre la Fórmula 1. Supongo que esta pregunta viene alimentada por la venta, ¿no? de parte de Alpine a, a este fondo estadounidense y supongo que también por la noticia que sacudía hoy diciendo que 3 equipos habrían superado el límite de presupuesto de la temporada pasada. Así que nada. Pues mira, te comento primero de lo de McLaren. Yo lo de McLaren lo estaba viviendo desde dentro porque, como comenté antes, estaba llevando la activación de patrocinio de Johnny Walker y Johnny Walker era patrocinador de McLaren en aquel año. Y además, bueno, teníamos un pequeño acuerdo en mi agencia, esto fue justo antes de yo entrar en el Banco Santander, de la marca Quicksilver con Fernando Alonso, que llevaba Fernando Alonso las gafas de Quicksilver. Y bueno, tenía ahí un par de cosas más. Llevaba ya en ese momento la activación de los clientes de Ferrari en España, para la activación VIP en los grandes premios. Entonces, bueno, estaba dentro y viví pues bastante de cerca, porque además también estuve haciendo un proyecto que no cuajó, pero la verdad era súper innovador, que era la Fórmula 1 en el teléfono móvil, que no funcionó porque la capacidad en aquella época con esos teléfonos de cobertura era mínima y a los 2000 y pico espectadores que se conectaban, pues petaban los servidores y ya está, ¿no? O sea, era una cosa absolutamente adelantada a su tiempo. Pero bueno, a lo que iba. Lo viví muy de cerca y yo creo que, siendo justo, es una situación en la que se equivocaron todos en McLaren. Se equivocó Lewis Hamilton, por supuesto, porque vino con unos aires ahí intolerables. Se equivocó Ron Dennis porque no supo manejar la situación y lo reconoció, además, pasado el tiempo, que él no supo manejar bien aquella situación, la situación le superó. Y hay que también un poco empatizar con las personas. En ese momento se estaba divorciando, en un divorcio que no fue fácil. Estaba además con todo el tema del espionaje. Tenía además ahí la presión muchas veces un poco de Mercedes allí, que imaginaos con todo el tema del espionaje, pues la situación de Mercedes. Y luego, pues Fernando, que tampoco Fernando yo creo que actuó bien. O sea, no es un tema de echar la culpa a Fernando, él mismo lo ha reconocido cuando volvió a McLaren y cuando estuvo con Ron Dennis, que todos con los años aprenden. Todos lo hubieran hecho de forma diferente. Y de hecho, la prueba es que si esa pareja más antagónica que hubo en el paddock, como podía ser Ron Dennis y Fernando Alonso, luego vuelven a encontrar sus caminos, es porque en el fondo los dos se dan cuenta de decir, podíamos haberlo hecho de forma diferente, podíamos haber actuado mal. Fernando, quizá, pues en ese momento se sintió traicionado,
no se sintió querido, arropado, venía de un equipo que estaba absolutamente todo, giraba a su alrededor. Y a lo mejor, pues en lugar de haber hecho, por así decirlo, haberse ganado 1-1 a todos los mecánicos, a todo el equipo, se encerró mucho él en su núcleo. Y a medida que tú te encerrabas más en McLaren, pues claro, McLaren, ellos estaban más volcados en Hamilton. Obvio que es un piloto inglés y que siempre tenía más facilidades, pero Fernando luego, fijaos, la habilidad que ha desarrollado, cómo le adoran hoy día en Aston Martin. O sea, que yo luego lo vi también en Ferrari, cuando decían en Ferrari, no, que es que creaba mal rollo. Entonces es que le adoraban a Fernando, porque se lo sabía ganar y porque sabía llegar a un equipo, y el que estaba en el equipo era Felipe Massa, y era muy querido Felipe Massa en Ferrari. Pero Fernando arrasó en el cariño, porque Fernando se iba a jugar a las cartas en vacaciones con ellos, con los mecánicos, o sea, hace muchas cosas que eso luego desde fuera no se ve. Entonces, luego, pues al final te das cuenta que decir, bueno, fue una situación bastante desgraciada porque aquel campeonato tenía que haberlo ganado sí o sí Fernando, y nada fácil de gestionar con el tema del patrocinio, porque imaginaos, Johnny Walker, por ejemplo, en España, en esa situación, no voy a volver a tomarme una copa de whisky de Johnny Walker, ¿qué tal? Bueno, unos temas de estos de comunicación que había que gestionar. Johnny Walker es una marca británica, apoyan a Hamilton, tal, o sea, bueno, imaginaos lo que suponía eso desde el lado del patrocinio. Pero, bueno, también tenías ahí un fenómeno como era Pedro de la Rosa, que era un embajador extraordinario, que era capaz también un poco de rebajar el tono y de verlo, ¿no? Bueno, en fin, oye, perdonad que yo cada vez que me preguntáis una cosa es que empiezo con el No, carrete no. que tengo y no paro. Y Yo la otra encantada. pregunta, era... ¿Qué opinas un poco de la venta? ¿No? O sea, Ah, del sí. momento económico de la Fórmula 1, de la venta, o sea, de Sí. Alpine. Pues esto parece que es una cosa que es pues o sea, la cuestión más sencilla del mundo, que dices, bueno, ya han tardado 70 años en darse cuenta de esto. Es decir, si antes la brecha entre los grandes y los pequeños era que los equipos pequeños morían porque a duras penas sacaban 140, 150, 160 millones de euros y los grandes se gastaban 600, 700 millones de euros, claro, era una brecha insalvable. Unos motores que tenías a duras penas, los motores que eran del año anterior de Ferrari o del que fuera. Era imposible igualar la parrilla con eso. Unas diferencias astronómicas. Si tenías unas diferencias astronómicas, no iban a llegar los patrocinadores. Y si no llegaban los patrocinadores, pues con el dinero del reparto de la tarta, de todo lo que se generaba en la Fórmula 1 con Eccleston, del Pacto de la Concordia, pues así iban muriendo los equipos. Y claro, todo esto vale. La Fórmula 1 asume que puede morir Arrows, que puede morir Minardi, Super Aguri, pero claro, llega un día que dices, no, no, es que están en la UBI McLaren y Williams, cuidado, que después de Ferrari son los equipos más fuertes históricamente. Y entonces, claro, esto de los límites presupuestarios, que es imposible, es una norma que es imposible que se cumpla. O sea, yo doy ya por sentado que los equipos grandes tienen 1.000 subterfugios para que en lugar de gastarse 145 millones de euros acaben gastándose 200. Pero así todo, con todas esas limitaciones, hay dos factores clave. Uno, que los motores son iguales o casi iguales. A lo mejor el Mercedes de Hamilton es un poquitín mejor que el Mercedes de Fernando en el Aston Martin, pero como mucho será una décima, porque tenga, yo qué sé, el último caviar, pero no hay diferencia, son motores iguales, más o menos. Y luego el tema que, vale, a lo mejor se estará gastando 200 millones de euros Ferrari y Red Bull y Mercedes, y los de detrás se gastan 140. Pero un equipo bien organizado por 140 millones de euros, como Williams, con una organización eficiente, pues de pronto puede estar en algunos circuitos muy cerca de los Mercedes. Obviamente no va a ganar un campeonato del mundo, pero están ahí. Y entonces al final hay negocio para todos. McLaren ha estado al final de la parrilla en las primeras carreras y ahora está. Eso ya simplemente ante sus patrocinadores
va a justificar que inviertas en McLaren porque estás ahí y de vez en cuando tienes carreras en las que te dejas ver entre los mejores. Entonces, claro, si a eso le sumas que por todo lo que está haciendo ahora el trabajo Liberty, con más carreras, que sobre todo ahí es donde más dinero están sacando, que ahora donde más dinero están sacando es en los fees de las carreras, que los han subido muchísimo, y encima hay más carreras, pues si hay el doble de dinero a repartir. Hay muchos patrocinadores que están llegando porque la Fórmula 1 está en plena ebullición y porque ahora todos los equipos en algún momento dado saben que tienen una oportunidad de brillar, incluso soñar con un podio. Y los presupuestos se han igualado, es decir, la brecha entre los de arriba y los de abajo se ha reducido. Pues claro, ¿cómo no va a pedir Williams a Porsche o Andretti, si es que se lo hubiera querido vender a Andretti, porque Andretti ha dicho que nadie ha querido vender, pues a lo mejor 1.000 millones de euros, cuando han pagado los de Dorilton Capital 250 millones de euros hace 4 años? Sauber, que los propietarios, los suecos de Tetra Pak, creo que son los Rausing, han metido por 600 millones de euros, creo que es el 70% del equipo, Audi. Bueno, la cuenta es clara, el equipo son 1.100 millones de euros, completo. Sauber, bueno, pues sí, Sauber tiene sus buenas instalaciones, pero es que Sauber, si tú pedías precio por Sauber hace 5 años, pues es que por Sauber, bueno, te lo compraron precisamente hace, yo qué sé, 6 o 7 años, pues qué sé yo, tirar el precio. Lo mismo que hizo Lance Stroll con Aston Martin cuando lo sacó de la UBI cuando era Force India, ¿no? Al final empiezas a decir, bueno, pues, ¿y cómo esto han tardado tanto en darse cuenta? Bueno, pues que así a veces son las cosas en la Fórmula 1. Son todos tremendamente inteligentes, pero muchas veces son tan inteligentes que esa incapacidad de ponerse de acuerdo, como decía, no recuerdo si era McMurray o quién era, que son incapaces de ponerse de acuerdo hasta en la hora de la próxima reunión, bueno, pues tiene estas cosas. Y ahí yo creo lo que ha hecho bueno, la visión de negocio de Liberty y un poco también, pues la pandemia yo creo que también ha ayudado un poco, ha forzado, ha acelerado la pandemia, esa situación límite forzó a aprobar una normativa como la de los límites presupuestarios que a lo mejor en una época de bonanza nunca hubieran aceptado los Mercedes, Red Bull y Ferrari, porque suponía despedir a mucha gente a la calle y gracias a eso pues tenemos a Ferrari compitiendo en Le Mans, porque mucha de esa gente que estaba en el equipo de Fórmula 1 la han derivado al equipo de Le Justo, Mans. Yo justo cuando estaba lo iba a mencionar con claro, los hipercars. Con claro, ahora el cuando hipercar. estaba en Le Mans y he visitado, estaba viendo a mucha gente que eran amigos de la época de la Fórmula 1, conocidos, que estaban trabajando ahora como mecánico, entonces ha tenido un efecto positivo porque ahora también, gracias a eso, hay especialidades más sanas como la de Le Mans de los Hypercars, que es gracias a que, oye, pues Ferrari, todo eso que gastaba en Fórmula 1, que ahora ya no puede gastar, pues se lo está gastando ahí. Así que cosas que trae también, yo creo, la pandemia, porque yo estoy convencido que esa obligatoriedad de meter los presupuestos viene un poco derivada por eso. Oye, está en la UBI Williams, está en la UBI McLaren, la pandemia, es que vamos a morir todos, estamos locos. Límites presupuestarios aunque no os guste. Sí, y luego también han preguntado por qué opinas sobre el hermetismo al equipo Andretti, que yo creo que todos los que estamos aquí entendemos que una gran limitación es que no quieren repartir, ¿no? Que es mejor repartir un pastel entre 10 que entre 11. No, es Pero eso, mejor cuando invitas a tus amigos a casa y dices, pedimos unas pizzas, pues al final la pizza se acaba dividiendo en mejor dividirla entre 2 personas que dividirla entre 4, ¿no? Para cenar. Pero así es. tú Pero es que ahí esa es también, ¿qué opinas, no? También porque la se dijo codicia, mucho pero sobre mira, el mercado americano, que bastaba con que hubiese un piloto americano más que un equipo o yo qué sé. vuelve a ser lo mismo. O sea, la codicia ciega a todos. O sea, no son capaces de ver más allá del dineral que voy a ganar esta semana que viene. Y esa ceguera es la que ha provocado todo esto. Si muchas veces cuando no han querido cambiar normas, pues yo qué sé, de limitar la aerodinámica, todos te venían y te decías, oye, es que me he gastado 20 millones de euros en un túnel de viento. Y dices, pues ya, pero se lo ha gastado se lo han gastado todos. Con lo cual no hay una ventaja que vayas a tener. Pero
O sea, la visión está corta y solo de lo mío, y con un ejemplo tan reciente de haber estado todos a punto de irse a la UBI. Esto es inherente a la Fórmula Uno y, bueno, yo creo que al deporte, si lo tienes en todos los deportes, o sea, fíjate en el fútbol. O sea, ¿dónde está esa ceguera, a lo mejor, a veces que digo yo, del Real Madrid y el Barcelona, de no darse cuenta que si no reparten la tarta del pastel y no hacen un campeonato más equilibrado y que los equipos más modestos estén más pendientes de sobrevivir? Un jugador del Real Madrid o del Barcelona vale más que la plantilla entera de los equipos más modestos. Si tú no tienes esa visión, al final el campeonato en general acaba perdiendo interés. Si acaba perdiendo interés, a la larga se venden menos derechos de televisión. Si se venden menos derechos de televisión, al final, pues la gente dice, la Champions. Bueno, sí, la Champions está muy bien, pero no todo puede ser la Champions porque te eliminan y entonces, ¿qué haces el resto de la temporada? Es decir, ahora no, la Superliga. Pues la Superliga, vamos a ver. Es decir, es obvio que Real Madrid y Barcelona, y en menor medida equipos como el Atlético de Madrid, el Sevilla, deberían haberse plantado y haber dicho, no, es que aunque los que generemos el dinero seamos nosotros y a nosotros nos paguen esta millonada, nosotros tenemos que renunciar a parte de este dinero para que los equipos modestos lo tengan. Pero es básicamente lo que le pasa, por así. Por eso pongo el ejemplo, porque es lo que ha sido la Fórmula Uno hasta ahora, que la codicia era incapaz de hacerles ver por un beneficio común a largo plazo, como evidentemente es que haya un constructor grande como es General Motors y que haya un nombre como Andretti en la Fórmula Uno. Es que es de cajón, pero las cosas de cajón ya vemos que, por ejemplo, en esto que contaba, oye, 70 años de Fórmula Uno y solo ahora, después de una pandemia, lo han visto. Pues nada, también aquí, claro, esta última pregunta pues sí ha despertado un poco más de debate diciendo, bueno, más público de inversión en Estados Unidos, quizás eh, la Fórmula 1 piensa que con dar más carreras en Estados Unidos, eso lo tienen cubierto, ¿no? Con llevar, por ejemplo, el Gran Premio de Las Vegas y demás, que lo tienen cubierto. Y esto me hace también ahora replantearme la pregunta del Gran Premio de Madrid, si es que se celebra, lo mal que se ha cogido la idea en el mundo. O sea, yo me muevo más en redes sociales, en Twitter, porque en la vida real mis amigos que veo más a menudo, pues no. Yo soy la amiga a la que le gusta la Fórmula 1. O sea, no es que todos seamos un grupo que nos gusta la Fórmula 1. De ese de por qué crear un Gran Premio de Madrid, por qué no sé qué, que si se está encargando la Fórmula 1, que si no queremos más circuitos urbanos, que si no sé qué, que si no queremos más carreras en Estados Unidos, que por qué tanto traer a VIPs, que eso también en el último directo que hice yo mismo en el canal lo estuvimos hablando, que quizás están metiendo tantos VIPs que están impidiendo el trabajo después de otros periodistas como también Pedro Fermín Flores lo comentó en el chat y que también lo comentamos con él y con Gonzalo Serrano en una tertulia, ¿no? Pero a ver, es que esto, fíjate, estábamos antes comentando en las redes sociales, es que es muy difícil, es imposible poner contento a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Que si traes a Brad Pitt a un gran premio, filmas una carrera de Brad Pitt en Fórmula Uno, hay 300 millones de personas en Estados Unidos que de pronto van a tornar su atención a un deporte que nunca, y mira que lo intentó Bernie Ecclestone, nunca consiguió triunfar en Estados Unidos. Yo en la época que estaba ahí en Estados Unidos y luego estuve trabajando muchos años ahí con posterioridad, Fórmula Uno podía tener audiencias, no os exagero, en Estados Unidos del orden de 95.000 personas, 125.000 personas en el canal que en Speed Channel, que era hace, pues yo qué sé, 15 o 20 años quien lo retransmitía. Yo iba, por ejemplo, pues eso, a los spots café y estaban poniendo una carrera de NASCAR y dice, oye, ¿no puedes poner Speed Channel para ver la Fórmula Uno? ¿Fórmula Uno? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué dices? Tal, no sé qué. O sea, eso, que era Pues una casi, afición de casi Bernie como si Ecclestone. ahora te vas a cualquier bar, ¿no? Y dices, oye, me pones la indie, que Palou, te suena Claro, el nombre, pero ¿no? que Palou está claro, aquí. pero es que eso, que al final
si tú quieres ser un deporte verdaderamente global y que venga el dinero a manta, como está viniendo, y los equipos ahora valgan 1.000 millones, pues es que tú no pasas de valer 250 millones de euros Williams a 1.000 millones en un plazo de 4 años, si es que no está entrando dinero a manta y no hay un interés brutal. A mí me pone enfermo que un payaso o una payasa, bueno, perdón, rectifico, que yo a los payasos fui vecino de Miliki y los adoro, pero que entiéndase, o sea, este tipo de personajes que dices, pero bueno, ¿cómo a Martin Blandel este personaje le puede estar haciendo esto que es humillante? Yo a veces también Martin Blandel no le entiendo cómo se presta a hacer ese tipo de cosas, pero dicho sea eso, eso es algo que tienes que controlar. Pero ese personaje que para nosotros sobra, sin embargo, de repente abre los ojos a mucha gente que jamás hubiera prestado la mínima atención a la Fórmula 1. Ese rapero que aquí no lo he oído en mi vida y de pronto, pues bueno, pues funciona y tal. Ahora mismo, fíjate, mi hija me acaba de decir que Bizarrap, que yo, fíjate, me encanta la música, pero Bizarrap, claro, me ha enterado como un poco, pues eso, porque me lo soplan aquí las nuevas generaciones, ¿no? Que está haciendo una cosa con la NASCAR. Claro, es que eso, de pronto habrá mucho purista de la NASCAR que digan, pero tienes este Bizarrap aquí, no, el que ha hecho con Quevedo y el que ha hecho con Quevedo, pero ¿qué dices tal? Y habrá algún hijo del de la NASCAR ahí purista de Carolina del Norte de toda la vida que ha estado ahí metiendo la NASCAR con su lata de Budweiser ahí viendo la NASCAR toda la vida, que su hijo le diga, no, papá, es que Bizarrap este ha hecho una canción con el Quevedo este y tal, y quiero que cuando vayamos allá al Pado, sí, vamos a pedirle un autógrafo yo qué sé, a Jimmy Johnson, a Jeff Gordon, que a ti te encantan, pero yo quiero también hacer una foto con Bizarrap y bueno, es que eso, al final, no vas a poder contentar a todo el mundo, pero es un peaje que, por desgracia, para los que vivimos el deporte con ese ángulo, digamos, purista y de pasión, pues tenemos que asumir. Yo creo que, por ejemplo, lo del tema de Madrid, pero me da igual Madrid, el empuje de Liberty para las carreras urbanas es obvio. Tú sabes que en una ciudad, al lado de un aeropuerto internacional, con instalaciones complementarias potentes, infraestructura de transporte público, es muchísimo más fácil traer a VIPs, es muchísimo más fácil organizar verdaderamente un evento muy fuerte. Y solo hay que ver pues, una final de Champions League en el Nou Camp o en el Bernabéu. Pues es que, claro, es una pasada, porque estás en la ciudad. Estar en la ciudad aporta muchas ventajas. ¿Dónde está el desafío? Pues que se hagan circuitos que verdaderamente, bueno, pues tengan su gracia. Esa es la asignatura pendiente, pero yo a toda la gente que siempre recela de los circuitos urbanos, yo les digo que uno de los circuitos más bonitos de la historia es Montjuïc. Desde mi punto de vista, es de esas pistas donde ha pasado la Fórmula 1 más bonitas, desafiantes, con diferencia. Y bueno, y no se puede buscar un Montjuïc seguro por las ciudades del mundo. Y si hay que construir lo nuevo, no se puede hacer algo, por favor, no llamen a Germán Tilke y busquen al diseñador de Suzuka, Sanford o el Jarama para que nos diseñe una cosa apañada aquí en la ciudad. Yo creo que el desafío muchas veces va más por ahí, porque salvo, eso yo sí que lo tengo claro porque lo he vivido, la dificultad de llevar cierto tipo de invitados a Spa-Francorchamps, a Nürburgring o a Silverstone es infinitamente superior a hacerlo en un sitio que lo tienes a mano. Singapur era un éxito brutal, por ejemplo, para la activación de patrocinio del banco. O sea, todo cliente invitado importante que era súper estratégico para el banco que estuviera en el Gran Premio y que le invitabas, estaba en Singapur y nadie te decía que no. Claro, cuando ya le dices, no, joder, es que me tengo que coger un avión y luego en Londres, pero ¿y en qué hotel estamos allí? En Spa-Francorchamps, es que allí no hay hoteles, hay que irse hasta Agen
o hasta Bruselas, que está hora y media. Oye, mira, déjalo. No me gusta tanto la Fórmula 1 a mí, iría, pero llévame a otro gran premio, pues por ejemplo, llévame a Monza, que está al lado de Milán y que, oye, nos lo vamos a pasar fenomenal en el lago di Como y en la noche en blanco con todas las cosas de los diseñadores, que es el mismo fin de semana de la Fórmula 1 en Monza. Monza no es el centro de Milán, pero estás en Milán, muy cerquita. Entonces, Monza se puede permitir no tener un circuito urbano, porque tienes prácticamente pegado una ciudad con atractivo como puede ser Milán para hacer cosas. Y esto es lo que muchas veces, pues desde el aficionado un poco purista de toda la vida, no se ve, que es esa intrahistoria de que los patrocinadores necesitan sitios donde te lo pongas fácil para que venga de verdad quien te interesa. Esto, claro, dices, eso no importa. Hombre, pues importa, porque al final que el negocio funcione y que al final pues haya una parrilla sana y equipos y todo esto, lo que a todos nos emociona, pues eso lo tiene que pagar alguien, ¿no? Entonces, el que paga la fiesta, pues también muchas veces hay que pensar en él. Y combinar los dos mundos nunca va a ser, por así decirlo, una lluvia que caiga a gusto de todos, pero hay que asumirlo. Sí, no, completamente de acuerdo. Y nada, después de secuestrarte aquí durante 1 hora y media, más el tiempo que hemos estado detrás de la cámara, bueno, me gustaría hacerte un par de preguntas que son obligadas aquí en el canal, como ya te avisé. Que bueno, que es... que para mí también son las preguntas un poco más importantes, ¿no? Incluso. Que llevan a conoceros a vosotros un poquito más. Entonces, para mí una pregunta esencial que creo que no la he hecho todavía es si eres más de Colacao o de Nesquik. Que esta creo que no la he hecho todavía. En tu casa. Pues si te digo la verdad, estoy buscando una alternativa porque en la vida he ¿Cacaolat? sido de... No, es que no he sido... No he sido ahí de... estoy buscando una alternativa a ver... no sé qué decirte, a ver qué otras. Porque es que no he tomado nunca ni Colacao ni he tomado nunca Nesquik, ¿no? Pero, pero no sé, a mí la pregunta se me podría hacer, ¿eres más de paella valenciana o de arroz a banda? Pues, pues la verdad es que no lo sé, me gustan los dos, pero la paella valenciana, quizás. ¿Y la tortilla Pero, de patata? mira, esa es una buena, ¿ves? Esa sí que es una buena, la tortilla de patata con cebolla y sin cebolla, que me gusta mucho la cocina. Pues mira, esa soy. De la tortilla de patata sin cebolla, si todo es perfecto. La patata especial, la cocción perfecta, los huevos de corral buenísimos, fantástico y tal. Como eso es dificilísimo que se dé todo con la absoluta perfección, tortilla con cebolla. Interesante. Y ya algo que tendrá sentido la persona que siga más, ¿no? Esta esfera, los círculos por los que me muevo de Twitter Fórmula 1 y tal, es si eres del team queso o no. Es decir, de si te gusta si disfrutas una tabla de quesos o si eres de los que no, gracias. El queso. El Vamos, queso. yo como manchego, vamos. O sea, yo el queso y el manchego ya, para que te voy a contar, el queso es, vamos, yo siempre digo, si de pronto mañana vienen y me prohíben, pues las carreras de coches y de motos y las Montesas antiguas. Mira, esa era una buena pregunta. Tú eres de Montesa o de Bultaco, ¿no? Soy de Montesa. Y gran admirador de Bultaco, ¿no? Pero el tema este de decir, no podría vivir sin el agua caliente en las duchas, sin el jamón y sin el queso. Jamón de guijuelo o jamón de jabúo y el queso. Y el queso, dentro de que me encantan todos los quesos y en España tenemos una suerte increíble porque no hay región que no tenga quesos extraordinarios, pues lo siento, pero es que como el manchego no hay nada. Vale.
Gracias. Y nada, yo creo que mi hermano me llamaría en cuanto cerrase la entrevista si no te extendiese pues esa invitación que siempre, ¿no? Que le gusta extender a la gente, que es de invitarte, ¿no? A la isla de Man. Ya Eh, estoy invitado, ya me si invitó es que y es una cosa que tengo ahí pendiente, porque mira, estoy como le conozco. es una carrera de verdad muy controvertida y que tiene un poco siempre esa doble lectura de todo lo que es la tragedia y todo esto, pero verdaderamente también es una cosa tan anacrónica y tan increíble y esa afición y esa vivencia que se tiene, siempre tienes un poco esa relación, un poco de amor-odio, agridulce y todo esto, pero yo soy un convencido que es algo que una vez en la vida, para que no te lo cuenten, hay que vivir. Así que sí, tengo ahí pendiente ir a ver a tu hermano a la isla de Man. A esa para el TT y como dice aquí, una cerveza que la tenéis pendiente. Ay, pues nada. Muchísimas gracias por todo, por tu tiempo. Creo que no soy solo yo la que, Nada, la que ha ha sido un aprendido placer. mucho, la que ha aprendido mucho hoy, mucho escuchándote hablar, sobre todo este mundo, sobre toda esta esfera, ¿no? De lo que es el marketing y es, bueno, y también de todo el ámbito deportivo y sobre todo, ¿no? De las lecciones que de vez en cuando, que en el fondo creo que todo el mundo sabe, pero que quizás viene bien recordar de el sacar, ¿no? De todo esto que malo, ¿no? Que parece que está pasando, ¿no? Pues el lado positivo y también el intentar, ¿no? Entender el otro punto de vista de que, vale, esta gente nos está molestando aquí ahora mismo, pero que quizás Sí, sí, sí. nos reporte luego también algo positivo. Hay que intentar siempre en la vida todo ponerlo ahí un poco en contexto, intentar tener la mira amplia, porque si Mm. no, siempre va a haber ahí una insatisfacción. Pero oye, ha sido de verdad un gusto y un placer estar ahí contigo y nada, mucha suerte Bueno, con todos los programas y con tu iniciativa, Juada, que es fantástico y que tienes un hermano que es un fenómeno y una persona que te apoya también ahí técnicamente, que es mm, otro fenómeno. Así que nada, oye, muchas sí. gracias. Nada, muchas gracias a ti y nada, muchas gracias a todos en general y especialmente por los cumplidos. Y nada, gracias a los que habéis estado en casa, esta Pit Talk se subirá una vez resuelva los problemas que he tenido con YouTube, que no me he dejado subir tampoco la última entrevista. Y nada, feliz semana Gran Premio a todos, que este fin de semana tenemos el Gran Premio de Hungría. Y nada, nos vemos el jueves y gracias por todo. Y que 20 años después de la primera, que se cumplen ahora 20 años de la primera de Fernando Alonso, llegue la 33. Esperemos. Muchas gracias, Pablo, y muchas Venga, gracias a todos. Espero que tengáis una muy buena noche. Un beso a todos. Y nada, gracias. Gracias, Pablo, por todo de verdad. gracias, adiós.